Cuando yo volví a España, hace ya casi 10 años, empecé a trabajar en el Museo del Prado. Yo era en ese momento coordinador de exposiciones, hice algunos otros proyectos de comisaría de allí. Y yo cuando empecé a entrar al Salón de Reinos, me di cuenta que aquello fue una sensación muy interesante, porque yo lo recordaba de cuando era niño, una visita, de aquello era una especie como era apabullante la densidad de acumulación de cosas, y aquello era una situación muy desastrosa y de crisis, ¿no? De crisis simbólica, de crisis institucional, ¿no? Entonces me encontré con aquello me interesó mucho, ¿no? Porque es como esos momentos de debilidad, ¿no? Es decir, y pensé, bueno, quiero hacer algo, ¿no? con todo esto, y también pensé en cuál era mi rol y cómo yo entraba. Todas estas capas históricas de los últimos años, ¿no? Sobre todo que tienen que ver con el franquismo y con esta exaltación de alguna manera digamos, de este orden heroico, simbólico que se quiso de alguna manera construir de manera ficticia, todo esto ha desaparecido. Es decir, estas vitrinas que aparecen en el vídeo Ausencia y panfleto, o todas estas imágenes de las fotografías de puertas, de símbolos, de suelos, todo eso ya ha desaparecido. Estas vitrinas se han tirado. Es decir, que de alguna manera todas estas capas que forman parte de la vida del Salón de Reinos, ¿no? Han desaparecido. El Salón de Reinos se va a reconstruir al modo del 17, pero ¿qué pasa con toda esta historia reciente, ¿no? Es decir, que de alguna manera no tiene esta pátina de excelencia, ¿no? Entonces me parecía interesante crear un proyecto a partir de todo eso. Es una escenificación, ¿no? del Salón de Reinos de Felipe IV, que luego fue Museo del Ejército, por medio de 3 capas fotográficas y una serie de esculturas. Una primera capa es un mural que simula las paredes del Salón de Reinos con las huellas de los cuadros de batallas, no todos porque no cabían en este espacio, pero prácticamente 10 cuadros, había 12, en ese momento en el que los cuadros ya no están. Cuando los cuadros se descuelgan, ese carácter simbólico y ese poder del ejército, ¿no? desaparece de alguna manera. Una segunda capa son estas fotografías, es decir, que yo hago 2016-2017, cuando empiezo a entrar en el edificio, y que, bueno, son imágenes de carácter arqueológico, otras tienen esos reflejos, digamos, de mi cuerpo, de la cámara, de ese yo que estuvo en ese momento ahí, ¿no? Y luego hay una tercera capa. El día de la inauguración de la exposición se celebró una cena para Sai Guoqian en el mismo edificio, bueno, pues con una serie de personas, ¿no? Curiosamente se hizo una decoración curiosa, ¿no? Es decir, se decoró con algunas plantas y sobre todo se iluminó con luces rojas, ¿no? Y esto nos trae otras connotaciones más de casi de casa de citas, ¿no? Y era muy interesante cómo, es decir, este uso y abuso, ¿no? del espacio, ¿no? y cómo se iba cambiando. Yo hice una serie de imágenes, además con una cámara, porque estaba coordinando casi de extranjis, ni enfocaba, iba pa. Y esas son, digamos, las capas, digamos, fotográficas que responden a esos 3 momentos raros, ¿no? Momentos de crisis, diría, de un edificio con tantas connotaciones. Fernando Cadalso, finales del 19, principios del 20, que fue un inspector y director de Ocaña, de la cárcel de Ocaña, introdujo una serie de talleres para la reinserción y formación del preso, ¿no? Y curiosamente en Ocaña se produjeron
diferentes proyectos de este tipo, entre ellos la fabricación de muchísimos muebles de estilo Remordimiento, estilo español, y que muchísimos presos políticos acabaron haciendo. En una conversación, también del proyecto, con otra persona, pues me comenta, pues fíjate que mi abuelo, ¿no?, fue el alcalde de Manzanares el Real durante la República, Daniel Frutos Morcillo. Bueno, pues este señor, al acabar la guerra, acaba en la cárcel de Ocaña, y allí comparte celda y tuvo una serie de relación con Miguel Hernández, el periodo que estuvo Miguel Hernández en Ocaña. Y este señor pues también hizo muebles, evidentemente, luego acabó también trabajando en el Valle de los Caídos. Y esta persona, es decir, su nieto, conserva dos pequeños objetos, que es una pitillera y una cajita de cerillas de madera, hecha con los restos probablemente de estos muebles. Y una pitillera es un objeto personal, individual, sin ornamento, no como estos muebles tan ornamentados, ¿no?, que de alguna manera rearticula toda esta relación entre institución e individuo. Yo suelo acercarme a los proyectos a partir de los conceptos y a partir de lo que las palabras significan y cómo las palabras se conectan unas con otras. O sea, por un lado lleva el espejo y el reino. El espejo es un artefacto que multiplica los cuerpos del rey, porque el cuerpo del rey no es solamente el cuerpo del rey. El cuerpo del rey son muchas cosas simbólicas que involucran la familia, los edificios, la simbología, las acciones, y el ornamento y el Estado tampoco son lo mismo. El Estado es una entidad que surge a partir de la modernidad, es otra manera de, digamos, de articular la organización política, social y geográfica de una nación y de conducirla, que es a través de las instituciones. Y las instituciones también adoptan unos ornamentos que están asociados a esa ideología que se manifiesta en ese estado, ¿no? Y luego estaba el elemento de la barra diagonal, que es un elemento tipográfico que también tiene una significación y que aporta conceptualmente algo muy importante, que era precisamente esta separación entre dos momentos históricos, el momento de la monarquía, el momento del Estado, y también el cuestionamiento de cómo esas nociones de imperio, monarquía, Estado, de alguna manera cambian y son móviles, son flexibles. O sea, y cómo también la simbología de cada uno se utilizan y se reutilizan y son modificados o son usados con ciertos intereses. Este proyecto tenía una parte arquitectónica muy importante, porque no solamente pues, se habla de usos del espacio y modificaciones del espacio y de un espacio tan significativo para la ciudad de Madrid y para la noción de Estado español. La noción de archivo y la noción de dispositivo de visión, como artefacto sobre el cual se ve, pero también se reflexiona, o sea, es autorreflexivo sobre lo que se ve, sobre aquello que se mira. Y en este reflejo también incorpora a quien mira. También por eso aquí también en esta instalación ahí se juega tanto con los reflejos. Es algo intencionado, es algo pensado. Los reflejos no solamente están ocupados por el artista,
y su cuerpo, sino por los cuerpos de quienes visitan la exposición, que son los ciudadanos, somos nosotros, somos todos, que también nos vemos reflejados en esos espacios expoliados, en esos espacios que han sido desmantelados y que están en transformación de relatos, de construcción de relatos. También nosotros estamos allí como ciudadanos.